Hola y sean todos bienvenidos a su programa favorito de creepypastas de medianoche. Antes de comenzar quisiera agradecerles por sintonizarnos una vez más en tu rutina diaria. Y antes de comenzar con la creepypasta del día de hoy en cuestión, tenemos otra historia de Jesús Antonio, titulada Ecos en la Oscuridad. En una tranquila noche de otoño, en una pequeña ciudad cubierta por la bruma, vivía un hombre solitario llamado Samuel. Obsesionado con el género de terror y fascinado por la maestría de Edgar Allan Poe, Samuel decidió emprender un oscuro proyecto, crear su propio podcast de terror. A su lado, contaba con su fiel amiga Mariana, una joven valiente y curiosa que compartía su fascinación por lo macabro. La atmósfera lúgubre y misteriosa de la época de Halloween era perfecta para comenzar su empresa. Samuel montó su estudio en el desván de una antigua casa victoriana abandonada, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Este sombrío escenario era el escenario ideal para sus historias de pesadilla. Mariana apoyaba a Samuel en su emprendimiento, brindándole su aliento y apreciando cada uno de sus episodios. Ella misma se convertía en una fiel oyente, cautivada por la voz inquietante de su amigo y los relatos escalofriantes que narraba. Juntos, compartían noches de insomnio mientras exploraban los límites de la imaginación y el miedo. Pero a medida que el podcast de Samuel ganaba popularidad, tanto él como Mariana comenzaron a experimentar extraños sucesos en su vida cotidiana. Mariana notaba sombras fugaces que se movían en la periferia de su visión, mientras que Samuel escuchaba susurros incomprensibles incluso fuera del estudio de grabación. A pesar de las advertencias del universo sobrenatural que parecían manifestarse a su alrededor, la pasión de Samuel y Mariana por el terror superaba su miedo. Juntos se adentraron en un viaje de exploración, decididos a desentrañar los misterios que rodeaban su podcast. Una noche, mientras grababan un episodio sobre una antigua maldición, Mariana sintió una presencia asfixiante envolverla. El aire se volvió pesado y opresivo, y el sonido de sus propias palpitaciones resonaban en sus oídos temblando. Buscó a Samuel, solo para descubrir que también estaba siendo acechado por una oscuridad insondable. Determinados a descubrir la verdad, Samuel y Mariana se sumergieron en libros antiguos y relatos macabros, a medida que desentrañaban las historias. Se dieron cuenta de que cada una de ellas estaba conectada con las experiencias que estaban viviendo. Sus palabras parecían haber despertado fuerzas oscuras que ahora se manifestaban en la realidad. Desesperados por librarse de la maldición que habían desatado, Samuel y Mariana decidieron grabar un último episodio juntos. Contarían la historia de su propia lucha contra el terror, con la esperanza de que, al revelar la verdad, el mal se disipara. En una noche tormentosa, mientras la lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba, Samuel y Mariana se reunieron en el desván. Sus voces temblorosas narraban su experiencia, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Cada palabra parecía dar una vida a la maldición que los acechaba. Cuando terminaron de grabar, un silencio ominoso llenó el desván. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras un eco macabro resonaba en el aire. Las sombras se desvanecieron y todo pareció calmarse. Samuel y Mariana creyeron que finalmente se habían librado de la pesadilla. Sin embargo, cuando reprodujeron el episodio, sus voces estaban distorsionadas y enigmáticas. Las palabras que emergieron de los altavoces no eran las suyas. En su lugar, una risa siniestra y gutural resonó, llenando la habitación. La maldición que había desencadenado se había adueñado de su propia voz. Desde ese día, Samuel y Mariana desaparecieron en las profundidades del desván embrujado, convertidos en ecos fantasmales de lo que solían ser. Su podcast continuó transmitiéndose en la oscuridad de la noche, atrapando a los oyentes en una trampa de pesadillas y así uniendo a los terrores que tanto habían amado y temido, condenados a aterrar a todos aquellos que se atrevan a escuchar su podcast hasta el fin de los tiempos. Ecos en la Oscuridad, el podcast maldito que consumió a sus creadores, por Jesús Antonio. Ok, estuvo muy chida, la neta. Sí, a ver, esta va a ser parte de... estuvo muy chida, la neta. Muy buena historia, Jesús Antonio. A mi humilde opinión, mejor que la anterior. Siento que aquí tuviste más libertad. Igual ya saben, chicos, aquí está el contacto abajo. Si quieren que cualquier historia que ustedes creen, quieren que la narre previo a la historia del episodio, aquí está el contacto abajo. Pero bueno, ya sin nada más que decir. No, sí, una última cosa. Estoy grabando justamente este episodio directo en Twitch. Para invitarlos formalmente a que se den una vuelta por el canal de Twitch. Aquí mismo estoy saludando a la cámara.
Y pues eso, espero que se den una vuelta. Ahí los episodios los lunes los grabo en directo. Si bien no trae para algunos un chiste ver el episodio y luego verlo ya editado mejor, la verdad es que está divertido porque de verdad nos sacamos una cura aquí por las veces en las que me equivoco y tengo que volver a narrar toda la historia. Así que dense una vuelta y chequen el contenido, que está muy bueno. Y también jugamos videojuegos, o sea, hay varias cosas. Así que, sin nada más que agregar, damos inicio con la historia del día de hoy, que es el Tulpa. El año pasado estuve 6 meses participando en algo que fue llamado como experimento psicológico. Encontré un anuncio en el periódico local donde decían que buscaban a una persona imaginativa, con ganas de ganar dinero, y cuando vi que era el único anuncio para el cual estaba cualificado, los llamé y concertamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer es estar en una habitación, solo, con sensores en la cabeza para leer mi actividad cerebral. Y mientras yo estaba allí, tenía que visualizar un doble de mí. Lo llamaron mi tulpa. Eso parecía ser demasiado fácil y yo acepté cuando me dijeron cuánto me iban a pagar. El día siguiente volví. Ellos me dejaron en una simple habitación con una cama y me pusieron los sensores en la cabeza y los conectaron a una caja pequeña negra en la mesa de al lado. Me hablaron durante el proceso de visualización de mi doble y me explicaron que si estaba aburrido o inquieto, en lugar de moverme, tendría que visualizar a mi doble o intentar interactuar con él, y así sucesivamente. La idea es estar con él todo el tiempo que esté en la habitación, pero tuve unos problemas los primeros días. Estaba más controlado que cualquier sueño despierto que hubiera tenido antes. Me imaginé a mi doble unos minutos y creció la distracción. En el cuarto día, como sea, pude hacer que estuviera presente las 6 horas enteras. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. La segunda semana me dejaron en una habitación diferente con altavoces en las paredes. Me dijeron que querían ver si podía hacer aparecer al Tulpa en un ambiente con distracciones. La música era discordante, desagradable, perturbadora, e hizo que el proceso fuera un poco más difícil, pero, sin embargo, me las arreglé. La siguiente semana pusieron música aún más inquietante, con gritos y voces guturales hablaban de alguna lengua extraña. Me reí de eso. Yo ya era un profesional para entonces. Después de un mes empecé a aburrirme. Para animar el ambiente empecé a hablar con mi doble. Teníamos conversaciones, jugábamos piedra, papel o tijera. Me lo imaginaba bailando breakdance, haciendo malabares o lo que sea para captar mi atención. Pregunté a los investigadores si mi estupidez afectaría negativamente al estudio, pero ellos me dieron el coraje para seguir. Por tanto, jugamos y nos comunicamos, y fue divertido por un tiempo, y después se volvió un poco raro. Le hablé sobre mi primer día y me corrigió. Yo le dije que llevaba una camisa amarilla y él me dijo que era verde. Lo pensé un momento y estaba en lo cierto. Me asustó y hablé de ello con los investigadores. Estás usando una forma de acceder con tu subconsciente, explicaron. Tú sabes en un nivel que te equivocas y tu subconsciente te corrige. Lo que había sido espeluznante de repente molaba. Estaba hablando con mi subconsciente. Me costó un poco, pero descubrí que puedo preguntarle cosas a mi tulpa y acceder a partes de mis recuerdos. Podía recordar páginas enteras de libros que había leído, o cosas que había aprendido e inmediatamente olvidado en el instituto. Estaba bien. Eso fue el tiempo en el que empecé a llamar a mi doble una vez fuera del centro. No mucho, al principio, pero estaba tan acostumbrado a imaginarlo que ya se me hacía raro no verlo. Cuando estaba aburrido veía a mi doble, a veces empezaba a hacerlo todo el rato. Con el tiempo se volvió como un amigo invisible. Me lo imaginé cuando salía con mis amigos y visitaba a mi madre, a veces hasta en una cita. No necesitaba hablar en voz alta, yo era capaz de tener conversaciones con él sin tener que ser escuchado por nadie. Sé que puede sonar raro, pero fue divertido. No solo sabía todo lo que había olvidado, sino que parecía que estaba en contacto conmigo. Usaba un lenguaje corporal del cual no me había percatado. Por ejemplo, se reía mucho de mis bromas y se acercaba a mí cuando hablaba. Y otras cosas que he notado. La cita estuvo bien. Para entonces,
Había estado en el centro de investigación unos 4 meses y él estuvo conmigo constantemente. Los investigadores se me acercaron y me preguntaron si había dejado de verlo. Lo negué y parecieron satisfechos. Silenciosamente le pregunté a mi doble si él sabía lo que los había llevado a preguntarme eso, y se encogió de hombros. Yo también. Me alejé un poco del mundo. Yo estaba empezando a tener problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que estaban confundidos e inseguros porque había una manifestación de mí mismo por ahí. Mi vida social era mala. No entendía las reacciones de la gente. ¿Por qué algunas cosas les hacía volver locos o otros les hacía reír? No sé la razón, pero la hay, e intenté obtener la respuesta. Un amigo se enfrentó contra mí una tarde. Llamó a la puerta hasta que contesté y se acercó a mí violentamente. «No has contestado mis llamadas en semanas, imbécil», gritó. «¿Cuál es tu puto problema?» Iba a disculparme y le iba a invitar a tomar algo aquella noche, pero mi tulpa de repente me dijo furioso: «Pégale». Y después de eso le hice caso. Lo hice. Oí cómo le rompí la nariz. Él cayó al suelo y se levantó balanceándose y nos golpeamos mutuamente en mi apartamento. Estaba más furioso que nunca y no me gustó demasiado la situación. Lo tiré al suelo y le di patadas salvajemente en las costillas, y ahí fue cuando él cayó aturdido, encorvado y sollozando. La policía llegó varios minutos después, y yo les conté que fue mi amigo el que me había inducido a pegarle, y no me culparon, me dejaron ir bajo una advertencia. Mi tulpa sonreía todo el rato. Pasamos la noche hablando de mi victoria entre comillas, y de lo mal que me sentía por haberle pegado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando estaba mirando mi moretón en el ojo y mi labio partido, que recordé lo que pasó anoche. Mi doble fue el único que sintió furia, no yo. Me sentí culpable y un poco avergonzado, pero fue mi doble que me incitó a pelearme con él. El tulpa estaba presente, por supuesto, y sabía mis pensamientos. «No lo necesitas más. No necesitas a nadie más», me dijo. Se me puso la piel de gallina. Se lo expliqué a todos los investigadores, pero ellos solo se rieron. «No puedes asustarte de algo que te estás imaginando», me dijo uno. Mi doble estaba a mi lado, asintió con la cabeza y después me sonrió. Intenté creer sus palabras, pero los siguientes días me sentía más angustiado cuando estaba con mi tulpa, y parecía que él estaba cambiando. Era más alto y tenía un aspecto amenazador. Sus ojos brillaron con picardía y vi una malicia en su constante sonrisa. No vale la pena perder mi mente por un trabajo, así que decidí tomar el control de la situación. Estaba tan acostumbrado a verlo, ya era un proceso automático, así que intenté no hacerlo. Me costó unos días, pero empecé a trabajar en ello. Lo veía algunas veces y cada vez tenía una apariencia peor. Su piel se tornó color ceniza y sus dientes eran puntiagudos. Él me amenazó. La música horrible que había escuchado durante meses parecía que lo acompañaba a todas partes, incluso cuando estaba en casa, y me concentraba para no verlo. Seguí visitando el centro de investigación, pasando mis siguientes 6 horas allí. Necesitaba el dinero y pensé que ellos no se darían cuenta de que no estaba visualizando a mi tulpa. Estaba equivocado. Después de mi cambio, un día, después de 5 meses y medio ahí, 2 hombres me cogieron y alguien, con una bata de laboratorio, me pinchó con una aguja hipodérmica. Me desperté después del sueño de nuevo en la habitación, atado en la cama, con la música a todo volumen, con mi doble de pie a mi lado. Difícilmente se parecía a un humano ya. Sus rasgos estaban torcidos, sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, parecidos a los de un cadáver. Era mucho más alto que yo. Sus manos estaban torcidas y sus uñas eran como garras. Era jodidamente terrorífico. Intenté no visualizarlo, pero no me podía concentrar. Él se rió y me golpeó en el brazo. Intenté soltarme de las ataduras, pero difícilmente podía moverme. «Estás pringado de mierda de la buena, creo. ¿Cómo te sientes? ¿Desconcertado?», dijo cada vez más cerca de mí. Yo estaba amordazado. Su aliento apestaba a carne podrida. Intenté que se fuera, pero no desaparecía. Los otros días fueron terribles. Muy a menudo, alguien con una bata de doctor venía y me inyectaba algo o me forzaba a tomarme una pastilla.
Cada vez me sentía más desconcertado y confuso, y a veces tenía alucinaciones. Yo seguía intentando que se desvaneciera y él se reía de mí. Quizás era quien me causaba las ilusiones. Tuve una alucinación en la que aparecía mi madre, que estaba allí, me regañaba y mi tulpa le cortaba la garganta y su sangre me empapaba. Era tan real que hasta podía saborear la sangre. Los médicos no me hablaron en ningún momento. Yo les rogué que me soltaran, grité, pedí respuestas, pero ellos no me dijeron nada. Quizás hablaron con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Yo estaba completamente dopado, así que no sé si fue otra ilusión, pero recuerdo a los investigadores hablando con mi tulpa. Otra cosa, la cual rezo que fuera una ilusión, es que él podía tocarme. Más que eso, me podía hacer daño. Él me tocaba y golpeaba si él sentía que no le prestaba la suficiente atención. Una vez me cogió de los testículos y los apretó, hasta que le dije que lo quería. Otra vez me cortó el antebrazo con una de sus garras. Aún tengo la cicatriz. Algunas veces pienso que solo me autolesioné, que esa alucinación me llevó a hacerlo. Solo algunos días. Un día, mientras él me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todo mundo que quería, empezó por mi hermana y paró. Una mirada tenebrosa cruzó su cara y me acarició la frente, tal y como mi madre hacía cuando estaba enfermo. Estuvo un rato así y sonrió. Todos los pensamientos son creativos, me dijo, y se fue por la puerta. 3 horas después, me pusieron otra inyección y me dormí. Me desperté sin ataduras, libre, balanceándome. Caminé hacia la puerta y la abrí. Pasé por el pasillo vacío y después corrí. Me perdí, pero bajé por unas escaleras y salí por la parte trasera del edificio. Allí me derrumbé, llorando como un niño. Era libre de moverme, pero, en ese momento, no podía hacerlo. Fui a casa en algún momento, no recuerdo nada. Cerré la puerta y me empotré contra un armario. Tomé una larga ducha y me dormí 1 día y medio. Nadie vino por mí por la noche, y nadie vino al día siguiente después de esto. Pasé una semana en la habitación. Se me hizo largo como un siglo. Me había aislado tanto de mi vida que nadie se dio cuenta de que no estaba. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío cuando buscaron. Los documentos de referencia desaparecieron. Los nombres que me dieron eran alisas. Y el dinero que me dieron era imposible de encontrar. Me he recuperado todo lo que he podido. No salí mucho de esa casa, porque tenía ataques de pánico cuando lo hacía. Lloré mucho, no dormí mucho, y mis pesadillas eran terribles. No podía más, pero sobreviví. Usé la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme a mí mismo. Funciona a veces, pero hoy no. Hace 3 días me llamó mi madre. Había ocurrido una tragedia. Mi hermana había sido víctima de una ola de asesinatos. El autor descuartizaba a las víctimas. El funeral fue esa tarde. Fue un funeral normal, tal y como suelen ser los funerales, supongo. Estuve un poco distraído. Podía oír música de algún sitio lejano. Era discordante, con sonidos invertidos e inquietantes, voces, gritos. La puedo oír aún. Ahora suena más alto.